Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos un tema jugosísimo, uno de esos que nos encantan, lleno de chismes, rumores y sobre todo, amor turco. Si adivinaron, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo eso, vamos a revelar qué fue lo que al parecer, provocó ciertos celos en Can Yaman durante su relación con Demet. Prepárense para un viaje a través de los entresijos de una de las parejas más queridas y a la vez más polémicas de la televisión turca. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama amoroso, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del espectáculo, las series turcas, los romances más apasionantes y las noticias más impactantes. Su suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo duden y únanse a nuestra comunidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desenmascarar esos celos de Can Yaman. Como muchos de ustedes sabrán, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a la serie Erkenci o Pájaro Soñador. La química entre Sanem y Can traspasó la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. Su romance en la vida real, aunque nunca confirmado oficialmente por ambos, era un secreto a voces para sus fans. Las fotos que compartían en redes sociales, sus interacciones públicas y las declaraciones ambiguas que hacían alimentaban la esperanza de que su amor fuera tan real como el que interpretaban en la serie. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La relación entre Demet y Can fue desde el principio objeto de intensos rumores y especulaciones. Se decía que eran una pareja explosiva, con momentos de mucha pasión y también con fuertes discusiones. Los medios turcos, siempre atentos a los detalles, publicaban constantemente noticias sobre sus encuentros, sus viajes y sus supuestas rupturas. Los fans, por su parte, analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario que hacían en redes sociales para intentar descifrar la verdad sobre su relación. Era una tarea detectivesca digna de Sherlock Holmes, donde cada me gusta era una pista y cada unfollow un cataclismo. Uno de los factores que contribuyó a la tensión en su relación, según se rumorea, fue la creciente popularidad de Demet Özdemir. Si bien Can Yaman ya era un actor reconocido en Turquía, Erkenci catapultó la carrera de Demet a niveles estratosféricos. Su belleza, su talento y su carisma la convirtieron en una de las actrices más solicitadas del país. Empezó a recibir ofertas para protagonizar nuevas series, campañas publicitarias y películas. Su nombre aparecía en todas las revistas y programas de televisión. Demet se convirtió en la reina indiscutible de las portadas, la musa de los diseñadores y la embajadora de las marcas más prestigiosas. Era un torbellino imparable. Y es aquí donde entramos al meollo del asunto. Se dice que Can Yaman sintió cierta incomodidad, incluso celos, ante el éxito arrollador de Demet. No se trataba de una envidia malsana, sino más bien de un sentimiento de inseguridad. Can, que siempre había sido considerado uno de los galanes más cotizados de Turquía, veía cómo Demet acaparaba la atención de los medios y del público. Temía que su propia carrera se viera eclipsada por el brillo de la estrella de Demet. Era como si de repente Demet se hubiera convertido en el sol y Can en una luna que reflejaba su luz. Pero, ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de celos? No estamos hablando de celos en el sentido romántico, es decir, de sentir inseguridad por la atención que Demet pudiera recibir de otros hombres. Más bien, nos referimos a celos profesionales, a la sensación de competencia y a la preocupación por mantener su propia relevancia en la industria del entretenimiento. En el despiadado mundo del espectáculo, donde la fama es efímera y la juventud se considera un activo valioso, la competencia es feroz y la inseguridad puede ser una compañera constante. Can, como cualquier otro artista, era consciente de esta realidad. Una de las cosas que alimentó estos celos, según cuentan, fue la relación de Demet con sus compañeros de trabajo. Demet es conocida por ser una persona muy sociable y amigable. Se lleva bien con todo el mundo y siempre está dispuesta a echar una mano a sus compañeros. Durante el rodaje de Erkenci, Demet desarrolló una gran amistad con algunos de los miembros del equipo técnico y con otros actores de la serie. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas, salidas y celebraciones. Era una piña, un grupo unido que disfrutaba de la compañía mutua. Can, por su parte, era más reservado y prefería mantener una distancia profesional con sus compañeros.
Le resultaba difícil entender la cercanía que Demet tenía con ello. Y según se dice, se sentía un poco excluido. No es que desconfiara de Demet, sino que le preocupaba que su relación pudiera verse afectada por la influencia de terceros. En un mundo donde los rumores vuelan y las intenciones a veces son turbias, la cautela puede parecer una virtud. Khan, al ser más reservado, quizás veía peligros donde Demet solo veía amistad. Otro factor que contribuyó a los celos de Khan fue la gran cantidad de pretendientes que Demet tenía. Como mencioné antes, Demet se convirtió en una de las actrices más deseadas de Turquía. Muchos hombres, tanto famosos como anónimos, intentaban llamar su atención. Le enviaban flores, regalos y mensajes halagadores. Algunos incluso se atrevían a cortejarla abiertamente en público. Era un desfile interminable de galanes intentando conquistar su corazón. Khan, aunque confiaba en Demet, no podía evitar sentir cierta inquietud ante esta avalancha de pretendientes. Sabía que Demet era una mujer hermosa, inteligente y talentosa, y que tenía muchas opciones. Le preocupaba que pudiera sentirse atraída por otro hombre que le ofreciera algo que él no podía darle. La incertidumbre, ese sentimiento que carcome por dentro, era un fantasma que lo atormentaba. Además de todo esto, hay que tener en cuenta la presión mediática que ambos soportaban. Su relación era constantemente analizada y criticada por los medios y por el público. Cada paso que daban era examinado con lupa y cualquier pequeño detalle era interpretado como una señal de que su relación estaba en crisis. Esta presión constante era agotadora y sin duda contribuyó a la tensión entre ellos. Era como vivir en una pecera, donde cada movimiento era observado y juzgado. La falta de privacidad y la constante intromisión eran una carga pesada. Los rumores sobre los celos de Can Yaman se intensificaron cuando Demet comenzó a trabajar en nuevos proyectos después del final de Erkencikus. Demet protagonizó la serie Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, en la que interpretaba a una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Esta serie fue un gran éxito en Turquía y consolidó aún más la carrera de Demet. No solo fue un éxito de audiencia, sino que también recibió elogios de la crítica por su guión y las actuaciones del elenco. Durante el rodaje de Doğduğun Kaderindir, Demet trabajó con un nuevo elenco de actores y directores. Desarrolló una gran amistad con su compañero de reparto, İbrahim Çelikkol, quien interpretaba a su esposo en la serie. Ibrahim es un actor muy atractivo y carismático, y la química entre él y Demet era evidente en la pantalla. La conexión entre ellos era palpable y transmitía una gran autenticidad. Los fans de Demet y Can comenzaron a especular sobre la posible existencia de una relación entre Demet e Ibrahim. Los medios turcos publicaron fotos de ambos juntos fuera del set, disfrutando de cenas y salidas. Aunque nunca hubo ninguna prueba de que tuvieran algo más que una amistad, los rumores sobre su romance persistieron durante mucho tiempo. La sombra de la duda se cernía sobre la relación de Demet y Can. Estos rumores sin duda alimentaron aún más los celos de Can Yaman. Can, que se encontraba en Italia grabando una nueva serie, veía cómo Demet acaparaba la atención de los medios turcos junto a İbrahim Çelikkol. Se sentía frustrado por la distancia y por la imposibilidad de controlar la situación. La lejanía geográfica y la falta de control eran una receta para la angustia. Otro episodio que contribuyó a los celos de Can fue la participación de Demet en campañas publicitarias. Demet se convirtió en imagen de varias marcas importantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Su rostro aparecía en vallas publicitarias, anuncios de televisión y revistas de moda. Su popularidad era imparable. Era la chica del momento, la imagen de la perfección y el éxito. Can, por su parte, también participaba en campañas publicitarias, pero no al mismo nivel que Demet. Se sentía un poco relegado y le preocupaba que su imagen se viera eclipsada por la de Demet. No es que no se alegrara por el éxito de Demet, sino que le preocupaba su propia posición en la industria. La comparación constante, un veneno silencioso que puede corroer la autoestima. Es importante aclarar que todo esto son solo rumores y especulaciones. Ni Demet Özdemir ni Can Yaman han confirmado nunca que Can sintiera celos por el éxito de Demet. Sin embargo, las fuentes cercanas a la pareja, los medios turcos y las redes sociales apuntan a que este fue uno de los factores que contribuyó a la tensión en su relación. La verdad, como siempre, se encuentra en un terreno resbaladizo y lleno de interpretaciones. Pero adentrémonos aún más en el intrincado mundo de las relaciones en el espectáculo. No es solo la fama lo que juega un papel,
sino también las personalidades individuales, las ambiciones profesionales y la capacidad de manejar la presión constante. Can Yaman, conocido por su temperamento apasionado y su personalidad extrovertida, siempre ha sido un actor que ha generado controversia. Sus declaraciones a veces polémicas y su estilo directo contrastaban con la imagen más dulce y diplomática de Demet Özdemir. Esta diferencia en sus personalidades podría haber exacerbado las tensiones existentes. Además, ambos actores se encontraban en momentos cruciales de sus carreras. Demet estaba ascendiendo rápidamente, consolidándose como una de las actrices más talentosas de Turquía. Can, por su parte, buscaba expandir su carrera a nivel internacional, explorando oportunidades en Italia y otros mercados. Esta diferencia en sus objetivos profesionales también podría haber contribuido a la distancia emocional entre ellos. La búsqueda individual del éxito puede a veces eclipsar la necesidad de cultivar una relación. También es importante considerar el impacto de las redes sociales. En la era digital, cada interacción, cada foto y cada comentario son analizados minuciosamente por los fans y los medios de comunicación. Esta constante vigilancia puede ejercer una presión enorme sobre las relaciones, especialmente aquellas que se desarrollan bajo el escrutinio público. Demet y Can eran conscientes de esto y trataban de proteger su privacidad, pero era inevitable que su relación estuviera constantemente expuesta al juicio público. Los fans, a pesar de su apoyo incondicional, también pueden convertirse en una fuente de presión. Las expectativas de los fans, sus teorías y sus deseos a menudo chocan con la realidad de la relación. Demet y Can eran constantemente bombardeados con mensajes que los instaban a confirmar su romance, a casarse y a tener hijos. Esta presión constante podría haber sido abrumadora y haber contribuido a la tensión entre ellos. Analizando más a fondo el tema de los celos profesionales, es crucial entender que no siempre se trata de una emoción negativa. En muchos casos, los celos pueden ser una motivación para mejorar, para esforzarse más y para alcanzar nuevas metas. Sin embargo, cuando los celos no se gestionan adecuadamente, pueden convertirse en un sentimiento destructivo que carcome la autoestima y daña las relaciones. Es posible que Can Yaman, al ver el éxito de Demet, sintiera la necesidad de demostrar su propio valor y de reafirmar su posición en la industria. Este sentimiento, aunque comprensible, podría haberlo llevado a tomar decisiones impulsivas o a actuar de manera que afectaran su relación con Demet. La inseguridad, cuando se deja crecer, puede convertirse en un monstruo difícil de controlar. También es importante recordar que las relaciones son complejas y multifacéticas. No hay una única razón que explique el éxito o el fracaso de una relación. En el caso de Demet y Can, es probable que una combinación de factores, incluyendo los celos profesionales, la presión mediática, la distancia y las diferencias personales, contribuyeran a su ruptura. Finalmente, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman llegó a su fin. Las razones de su ruptura nunca fueron reveladas oficialmente, pero se rumorea que la distancia, la presión mediática y los celos profesionales jugaron un papel importante. Ambos siguieron caminos separados y rehicieron sus vidas. Era el final de un cuento de hadas que nunca llegó a escribirse. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en agosto de 2022, pero se divorciaron en mayo de 2023. Can Yaman, por su parte, ha estado relacionado con varias mujeres, pero actualmente parece estar soltero. La vida sigue su curso con sus altibajos y sus sorpresas. A pesar de su ruptura, Demet y Can siguen siendo recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en Erkenci sigue cautivando a millones de fans en todo el mundo. Y aunque su relación en la vida real no haya tenido un final feliz, siempre quedará el recuerdo de su amor en la pantalla. Un amor que trascendió la ficción y se grabó en la memoria colectiva. En resumen, hemos explorado hoy los posibles motivos detrás de los rumores de celos que sintió Can Yaman hacia Demet Özdemir. Analizamos cómo el ascenso meteórico de Demet, su carisma y su gran popularidad, aunados a la presión mediática y los rumores sobre sus relaciones con otros compañeros de trabajo, pudieron haber generado inseguridades en Can y contribuido a la tensión en su relación. Profundizamos en las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde la fama, la competencia y la presión mediática pueden ejercer una enorme influencia. Hemos recorrido el camino de una pareja que, aunque nunca confirmó oficialmente su romance, cautivó a audiencias globales gracias a su innegable química en la pantalla. Vimos cómo el éxito arrollador puede convertirse en un arma de doble filo,
incluso en las relaciones más aparentemente sólidas. Exploramos los posibles celos profesionales de Can Yaman, la presión mediática que ambos soportaron y las diferencias en sus personalidades y objetivos profesionales. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismes, especulaciones y drama turco. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman sintió celos por el éxito de Demet? ¿O creen que su ruptura se debió a otros factores? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Qué piensan del impacto de las redes sociales en las relaciones de las celebridades? ¿Creen que es posible mantener una relación sana bajo el escrutinio público? Compartan sus ideas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos fans de las series turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto con más chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre es más jugosa que la ficción.